Bueno, vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, para esta oportunidad de conectar juntos, para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llénanos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre lo que vamos a ver en Salmo 14. Le damos gracias por todo, Señor, especialmente la salvación que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cuál nombre oramos. Amén. Bueno, seguimos con nuestro estudio acerca de los salmos y estamos en Salmo 14. Entonces vamos ahí, Salmo 14, por favor. Salmo 14. Y la Biblia dice, al vencedor, Salmo de David. Dijo el insensato en su corazón, no hay Dios. Corrompiéronse, hicieron obras abominables, no hay quien haga bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, por ver si hay algún sabio que busque a Dios. Todos declinaron a una, dañáronse, no hay quien haga bien, ni hay ni aun uno. Ciertamente no lo conocieron todos los que obran iniquidad, que comen mi pueblo como si comiesen pan. A Jehová no invocaron. Allí temblaron de espanto, porque Dios está con la nación de los justos. El consejo del pobre avergonzasteis, por cuanto Jehová es su esperanza. ¿Quién diese de Sion la salud de Israel, tornando a Jehová la cautividad de su pueblo? Gozarse a Jacob y alegrarse a Israel. Y David habla sobre el corazón insensato, habla de los hombres en general y su corrupción, y el plan que Dios tiene contra ellos por medio de sus acciones. Y como dice en versículo 7, se habla sobre la cautividad de Israel y Jehová reaccionando para ayudarles en ese asunto. Entonces, puedes dar cuenta que hablando de la profecía, proféticamente, este salmo tiene aplicación a tribulación para Israel. Y hay una aplicación cerca al tiempo de David y uno más lejos. Ese más lejos es más obvio, es la tribulación, el tiempo de angustia de Jacob, donde Jesucristo va a regresar en la segunda venida y salvar a Israel que va a estar en cautividad debajo del anticristo. Pero hablando del tiempo de David, ya sabes que en el futuro de Israel, desde ese momento, toda la nación de Israel va a estar debajo de las naciones de los gentiles. Van a estar en cautividad para 70 años. Entonces aplica a eso también. Piensa en Nabucodonosor, todo eso que pasó, los reyes de Asiria destruyendo a Israel, los Babilonia capturando a Judá. Entonces toma eso en cuenta cuando estamos mirando esto, porque debemos reconocer la verdad que esto tiene una aplicación historial. ¿Sí, verdad? Y la razón por qué digo eso, hermanos, es porque versículo 1, vamos ahí, Salmo 14 y versículo 1, David dice, dijo el insensato en su corazón, no hay Dios. ¿Verdad? Y muchos cuando leen ese versículo piensan que este salmo aplica a ateos, porque los ateos dicen que no hay Dios, ¿cierto? No creen en Dios. Pero este versículo aquí no dice que el insensato dice eso con su boca. Es algo que dicen en su corazón. ¿Sí, verdad? Y nota a Dios que está en referencia ahí. Históricamente sabemos que David está hablando específicamente del Dios de Israel, con D mayúscula. Entonces, específicamente diciendo que Dios del universo no existe. No solamente que no hay un Dios. ¿Sí, verdad? Por eso es el asunto del corazón. Lo que quiero decir es que eso está mostrando que los insensatos de este mundo básicamente no creen en el Dios
real, el Dios de las Escrituras. Y eso puede incluir ateos, sí, pero también agnósticos y religiosos y devotos que viven una vida que es básicamente ateísmo práctico, si lo piensa bien. Ellos dan como servicio en sus labios que creen un Dios y todo eso, pero ellos no creen en el Dios verdadero. ¿Sí? Están siguiendo lo que ellos quieren seguir. ¿Sí? Es por eso que la Biblia dice en Proverbios 28 y versículo 26, el que confía en su corazón es insensato. Eso es el problema, es confiando en su corazón, en lo que usted cree en lugar de lo que dice Dios, en lugar de lo que dice Jehová en las Escrituras. Entonces, cuando lo miras así, yo era insensato cuando era perdido. Yo era mi propio Dios. Yo seguí mi corazón y no me importaba lo que Dios estaba diciendo para un tiempo. Entonces era insensato en esa manera. Okay. Y es por eso la Biblia dice en Eclesiastés 2 y versículo 14 que el insensato anda en tinieblas. Y nota que ya sabemos, hermanos, que las tinieblas no solamente tienen que ver con las creencias de ateos o sus filosofías humanas. La tinieblas incluye todo lo que es hecho por el diablo, la influencia de esas ideas e invenciones de los hombres para crear religiones y crear movimientos sociopolíticos que afectan a todos como una pandemia. Plandemia. Todas esas cosas. Todo eso es por medio de insensato lo que está en su corazón. Andan en tinieblas, no tienen luz. Okay. Entonces, eso es el problema. Y sabemos que históricamente David estaba tratando con otras naciones en ese alrededor de Israel y ellos creyeron en dioses, siguieron otros dioses ajenos, con D minúscula, pero no siguieron el Dios de Israel sabiendo que Él realmente actuaba y hacía cosas. Ellos sabían eso. Reconocieron las historias de lo que el Dios de Israel había hecho en contra los dioses ajenos con D minúscula, mostrando que Él es el Altísimo. Pero dicen en su corazón, no hay Dios. Eso es el Dios de ellos, eso no me molesta, Él no va a hacer nada conmigo. Eso es un corazón insensato. Okay. Y es por ello, siguiendo su corazón, confiando en eso y andando en tinieblas, que eso resulta a lo que dice en Proverbios 1 y versículo 22, que es los insensatos aborrecerán, si ve el futuro, la ciencia. Cuando tú llegas con la ciencia que está aquí en las Santas Escrituras, dados por medio de usted que es lleno del Espíritu Santo cristiano, el Espíritu Santo trabaja y obra con sus palabras para afectar a esos insensatos en corazón. Pero es por ellos siguiendo su corazón, puede ser que ellos reconocen que lo que dices es cierto. O ellos reconocen que tiene sentido, que hay algo que deben considerar de su filosofía humana y todo eso. Pero ¿sabes qué? No van a creer, porque esto es un asunto de corazón si vas a creer en Dios o no. No es un asunto de mente. Muchos ateos reconocen que hay filosóficos y gente que evangelizan, que pueden darles argumentos para mostrar la divinidad de su perspectiva de este mundo, es decir, su cosmovisión. Y puede ser que aceptan eso, pero no siguen al Dios de la Biblia porque quieren seguir su corazón. Para ellos no hay Dios. No me importa si eso es cierto, yo hago lo que quiero. ¿Sí ve? Eso es el corazón insensato. Entonces puede ser que estás pensando, ¿por qué ellos rechazan la ciencia de Dios? ¿Por qué es así? Bueno, David siguió diciendo, corrompiéronse. Es por ellos corrompiendo a sí mismos, por siguiendo y confiando en su corazón. Es la decisión de ellos. ¿Sí, verdad? Proverbios 12 y versículo 15 dice, el camino del insensato es derecho en su opinión. Cuando confías en su corazón y ya estás andando en esos tinieblas, piensas que eres derecho, que todo está bien. Vea los resultados. Usualmente son pragmáticos, ¿sí ve? El fin justifica los principios.
Todo esto que hago funciona. Estoy viviendo una vida decente, no necesito ayuda, no necesito nada. Yo estoy bien, no fui a la cárcel por vivir como quiero. Cosas así. Corrompiéronse. Ya tienen sus trapos de inmundicia y le gustan eso, entonces no quieren escuchar la verdad cuando llega. Y usted ofrece ese trapo de justicia que es de Dios. ¿Sí, verdad? Es decir, de vestido de justicia que justifica el Evangelio de Cristo. ¿Okay? Entonces siguen en su camino de corrupción. Y por eso la Biblia dice en Proverbios 12 y versículo 23, el corazón de los insensatos predica la fatuidad. Y ya no solamente es ellos mismos confiando en su corazón, andando en tinieblas y creyendo que son derechos, pero ya prediquen esa misma basura a otros para que ellos puedan escuchar. Y eso es la cosa con la corrupción. Se pasa a otros, corrupta otras cosas, lo hace todo sucio. ¿Sí, ve? Trapos de inmundicia sucian a cosas limpias. ¿Ya? Y por eso en Proverbios 14 y versículo 9 la Biblia dice, los insensatos hablan pecado. Entonces el corazón predica y sale de su boca, y eso es lo que sale, pecado, impiedad. Cosas contra el Dios de Israel, el Dios del universo, Jehová, el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque para ellos no hay Dios y son derechos en su opinión. Estoy muy triste. Entonces eso resulta, como dice en Salmo 14 y versículo 1. Buenos días, hermana, que Dios se bendiga. Hicieron obras abominables, dice en versículo 1. No hay quien haga bien. Y David concluye con básicamente la conclusión de Dios, es que ninguno de ellos hacen bien. Hacen obras abominables. ¿Sí, ven? Después de dando tanta basura ahí, la Biblia dice en Proverbios 10 y versículo 23, es como risa de insensato hacer abominación. Ellos le encantan y se alegran con dando su suciedad a otros. Qué bueno que ese cristiano está ahí predicando eso. Yo quiero destruirle. Dame mi oportunidad de hablar basura contra él. Yo voy a poner en su lugar. Yo sé que soy correcto. El Dios de ellos es una basura. Él comete genocidio en el Antiguo Testamento. Ellos siempre hablan sobre Cristo, pero no quieren hablar sobre el Dios del Antiguo Testamento porque Él es completamente malo y cosas así que dicen. Todas las cosas que escuchan de ellos. La Biblia enseña esclavitud y todo eso. Y cristianos afectados de esos insensatos tratan de admitir que la Biblia enseña eso. Que ellos no creen la Biblia también. Dios dice que si hay alguien tratando de vender a otros, que debes matar a esa persona. Él no cree en esclavitud. Si quieres servir a otro, eso es otro asunto. Eso es un trato entre dos personas. Eso es diferente que vendiendo una persona a otro como si fueran propiedad, como no son humanos. Dios es contra eso. Pero los insensatos predican fatuidad, hablan pecado y por eso se ríen cuando están haciendo esa abominación que sale de su boca, esperando que otros rechacen el Dios de Israel. ¿Okay? Entonces, ¿qué tipos de abominaciones hacen estos insensatos? Vamos a Deuteronomio 27. Deuteronomio 27, por favor. Deuteronomio 27 y versículo 15 dice, maldito el varón que hiciere escultura y vaciadizo, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto, y todo el pueblo responderán y dirán, amén. ¿Hablando de qué? Ídolos. ¿Sí, ve? En el tiempo de David estaban haciendo ídolos para sus dioses ajenos, que otros estaban ahí diciendo amén a esos ídolos, esos dioses falsos. Y por eso no siguieron a Dios, con D mayúscula.
¿Sí ve? Y eso no es algo bueno. No hagan bien. ¿Por qué estaban ahí haciendo esta escultura y vaciadizo? ¿Por qué estaban haciendo eso? Porque ya creyeron en su corazón que era correcto. Que está bien si yo estoy formando mi Dios como yo quiero. Este Dios está según mi imagen, porque yo estoy encima de Él. Yo mantengo a Él, yo cuido a Él. Él no a mí. Él no es superior a mí. ¿Sí ve? Entonces, básicamente, los ídolos y dioses ajenos de ellos son básicamente ellos mismos, tratando de evitar la verdad que hay un Dios y que somos hechos en la imagen de Él y no al revés. ¿Sí ve? Y eso sigue hoy en día. Hay insensatos que siguen diciendo cosas así en su corazón, hablan ese pecado y sale abominaciones de ellos mismos. Nuevos ídolos, pero ya no son de escultura y vaciadizo de piedra, algo físico usualmente. Ya puede encontrar eso en India. Si te vas a una iglesia católica vas a ver estatuas y esculturas en todos lados. Los íconos con la iglesia griega ortodoxo. Sigue en este mundo. Pero si miras a América, con como las personas, entre comillas, normales o regulares que viven una vida secular y todo eso, la mayoría de los insensatos hacen esos ídolos espirituales. O solamente levantan hombres para hacer ídolos, como ídolo americano, ¿sabes eso? Las estrellas ahí, en Los Ángeles, viviendo en Hollywood, todo eso. Y levantan a ellos. Gente alabando y adorando a músicos. Todo eso es idolatría. ¿Sí, ve? O te dan un anuncio, usted ahí queriendo la cosa que está en el anuncio de una manera que no debe. Y ves otra persona teniendo eso y ya quiere sacarlo de ellos. Codicia, avaricia. Eso es idolatría, dice la Biblia. Y fue porque hay una industria que enfoque en tratando de hacer a ti creer algo que no tienes. Insensato. ¿Sí, ve? Puedes recibirlo ya. Solamente usa su tarjeta de crédito. Eso es correcto. Hacen sistemas para asegurar que puede estar en deuda de ellos. Hay mucho ahí. Okay. Pero más que todo en academia podemos ver lo que dice en Revelación 1. Romanos 1. Romanos 1. Romanos 1. Y hermano, si puede decirme si el video está poniendo lento, porque parece así para mí, pero no sé si eso está pasando con ustedes. No sé si es porque estoy usando dos monitores. Pero Romanos 1 y versículo 21 dice: porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, antes se desvanecieron en sus discursos, y el tonto corazón de ellos fue entenebrecido, que diciéndose ser sabios, fueron hechos insensatos, y trocaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, y de aves, y de animales de cuatro pies, y de reptiles. Y ves ídolos con todas esas características hoy en día, pero nota que dice que es una imagen, semejanza de imagen, no de imágenes, porque todo eso refleja a la criatura más poderosa en este universo, Satanás. Y eso es el resultado. Por eso es abominación. ¿Sí, verdad? Si piensas que no estoy orando a Dios o al diablo, yo hago lo que quiero, mostrando que adoras a ti mismo, estás adorando a Satanás. Porque Él es el rey de todos los que tienen soberbia. Y eso es lo que usted tiene. Entonces, hermanos, reconociendo esa verdad sobre los insensatos y los problemas de su corazón, vamos a Salmo 14 otra vez. Salmo 14 y versículo 2 dice:
Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres. Entonces miró los insensatos, ya está mirando los hijos de los hombres, las personas normales aquí, que están tratando de vivir en la tierra, vivir una vida decente, tratando, no saben tanto. ¿Sí, va? Versículo 2. Por ver si hay algún sabio que busque a Dios. Todos declinaron a una, dañáronse. No hay quien haga bien, no hay ni aún uno. Y vea que Jehová concluye diciendo que es lo mismo con los hijos de los hombres. Todos ellos se dañan su camino y ellos no buscan a Dios. Okay. Y la razón por eso es por lo que dice en Proverbios 11 y versículo 9. El hipócrita, y insensatos son hipócritas en los ojos de Dios, porque la mayoría de ellos son religiosos, líderes religiosos, que dicen con sus labios que siguen a Dios, pero sus obras y corazón manifiestan el contrario. Son hipócritas. ¿Sí, ¿eh? El hipócrita con la boca daña a su prójimo. Por eso se dañan los hijos de los hombres, reciben estas cosas, estas abominaciones que salen de la boca de los insensatos y siguen eso. Se declinan a eso, se apartan del camino de Dios para esas cosas. Y por eso ninguno de ellos hacen bien. No busquen a Dios. Okay. Es como cuando ellos dejan de buscar a Dios, algo tiene que llenar su corazón o tratar de llenarlo porque nunca puede como el Señor. Y los insensatos están ahí listos para ofrecerles sus ideas locas. Las cosas que hacen que se corrupten más y más. Okay. Déjame mostrarte eso. Vamos a Deuteronomio 11. Deuteronomio 11. Gracias, hermano. Deuteronomio 11. Creo que no voy a usar el segundo monitor para ver si eso ayuda al computador. Deuteronomio 11. Que no es mi internet, yo tengo ese blast y todo eso. Deuteronomio 11 y versículo 26 dice: Jehová dice, mira, ok, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios y que yo os mando hoy. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, más os apartaréis del camino. ¿Cómo apartes el camino? No escuchando las palabras de Dios. Eso es todo. Que yo os mando hoy para andar en pos de los dioses ajenos que no conocisteis. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, cuando apartan el camino, ya los dioses ajenos de los insensatos están ahí. Esa escultura, ese vaciadizo, ese ídolo espiritual. ¿Okay? El sexo, la plata, educación en lugar de Dios y salvación. Todo eso está dispuesto ahí, listo para tratar de mostrarte que todo esto es vano y basura, si estás reconociéndolo bien. Pero la mayoría no dan cuenta de eso. En lugar de eso, se ponen más corruptos hasta que ellos se cambian de ser insensatos en corazón también. Y ese proceso repite. ¿Okay? El pecado es algo que crece exponencialmente, tanto como la gracia. Eso es porque hay tantos problemas, hay tanto pecado y destrucción y muerte en este mundo hoy en día. Es un mundo impío, lleno de tinieblas, hermanos. ¿Okay? Entonces me imagino que leyendo estos dos versículos en Salmo 14, muchos hermanos pensaron en Romanos 3. Entonces vamos ahí. Romanos 3. Acuerda que Jehová está hablando sobre los hijos de los hombres. Y es por eso que Pablo usa eso para explicar la condición de los hombres en general. Y en Romanos 3, versículo 11, Pablo dice: no hay quien entienda,
No hay quien busque a Dios. Todos se apartaron del camino de la justicia. ¿Quién es el camino? Jesús. Aún se han hecho inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno solo. Y vea que el Señor, Él reconoce esa verdad, que no estamos buscando a Él. Cuando estamos metidos en nuestro pecado, en nuestra versión de la realidad del universo, que es una falsedad, pero ya confiábamos en esa falsedad de corazón pensando que eso es como debo vivir. Él reconoce eso y Él manda a sus hijos cristianos para evangelizar al mundo. ¿Sí ve? Y es cuando salimos y estamos dando las palabras de Dios, que Dios puede actuar por medio de su Espíritu y su palabra para tratar con esas personas y ver cómo ellos van a reaccionar. ¿Okay? Y es en esos momentos, hermanos, que puedes reconocer la verdad sobre una persona. Si ellos realmente son insensatos o solamente son simples. Es decir, son hijos del hombre. Son hijos de Adán en esa manera. Cómo ellos reaccionan a usted evangelizando muestra la situación que está pasando en su corazón. Entonces vamos al versículo 4. Salmo 14. Salmo 14 y versículo 4. Salmo 14 y versículo 4 dice: ciertamente, ¿no lo conocieron todos los que obran iniquidad, que comen mi pueblo como si comiesen pan? A Jehová no invocaron. Y los que obran iniquidad no invocan a Jehová, y por eso están haciendo algo contra los que son de Jehová. ¿Sí ve? Reaccionan contra ti, cristiano, cuando das la verdad. Y ellos tratando de defender a sí mismos, te llaman nombres o dicen que sus creencias son basuras, son estupidez, eres un loco, no quiero escuchar eso. Es porque no están invocando el nombre de Jehová. Es por invocando ese nombre que pueden ser salvos, ¿no? Okay. Entonces, ¿qué está pasando con estas personas? La Biblia dice en Proverbios 1 y versículo 7, vamos a ver ese versículo. Proverbios 1 y versículo 7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos despreciaron la sabiduría y la instrucción. Entonces, estos insensatos, estos que obran iniquidad, que están aquí en versículo 1, ellos están ahí rechazando la sabiduría, la ciencia que quieres darles, cristiano. Okay. Lo desprecian. Fue lo mismo cuando David llegó para hablar con los enemigos de Israel, como Goliat. ¿Quién es este Dios de Israel? No me importa lo que él dice. ¿Sí ven? Cosas así. Yo hago lo que yo quiero. Yo soy el campeón de mi Dios ajeno por ahí. Y vea lo que pasó con Goliat. ¿Sí, verdad? No menosprecian todas las cosas de Dios. Entonces la pregunta para nosotros es cómo podemos reconocer si alguien es insensato o solamente es simple en sus creencias, porque sabemos que hay muchas personas diferentes en este mundo. Y cuando estamos ahí hablando con ellos sobre Cristo, debemos reconocer según sus respuestas, es decir, discernir lo que está pasando con ellos para que podamos seguir hablándoles en la manera correcta según el guía del Espíritu Santo y su Santa Biblia. Okay. Bueno, Proverbios 26 puede ayudarnos. Proverbios 26. Y sí, hay mucho más simples que insensatos, mucho más simples. La mayoría de personas solamente siguen lo que escucharon por ahí, no realmente tienen una creencia que son devotos a eso. Entonces, cuando hablan esas cosas, puede ser que tratan contra lo que se dice, pero más que todo lo ignoran o consideran y no quieren argumentar contra usted. Pero los insensatos son otra cosa. Proverbios 26 y versículo 4, la Biblia dice:
Nunca respondas al insensato conforme a su fatuidad. Acuerda que esa fatuidad es algo que ellos predican de su corazón y es algo que es corrupto, es algo sucio, es pecado. Y la Biblia dice que no respondes conforme a eso, porque no seas como él también tú. Entonces, cuando ellos dicen sus creencias que son incorrectas y falsas, la Biblia está diciendo aquí, responde con la Biblia. Porque eso es algo cierto. Eso no es fatuidad, eso es verdad. Dales la Biblia, la respuesta correcta según la Biblia. No eres salvo por obras, eres salvo por la gracia de Dios, porque Jesús murió en Calvario. Si podía salvar a sí mismo por las obras, ¿por qué Jesús se fue a la cruz? Eso no era necesario. Obviamente Dios se manifestó en la carne si era necesario para salvarte porque Él te ama. ¿Sí ve? Eso es escuchando esa fatuidad. Yo tengo que meditar la salvación y no responde según eso. Eso es una manera. Otra manera, parece que contradice el versículo 4, pero no, es en versículo 5. Y la Biblia dice, responde al insensato conforme a su fatuidad, porque no se estime sabio en su opinión. Y ahora vas a utilizar lo que dicen contra ellos. Y si me estaba escuchando, puede ser que diste cuenta que lo hice, porque es que hablo con muchas personas, es automático, pero... La cosa que no es fatuidad es somos salvos por la gracia. Respondiendo conforme a eso es, si somos salvos por las obras, porque Jesús vino a la cruz, o se manifestó en la carne para morir para nosotros en la cruz y pagar para nuestros pecados. Porque si somos capaces de pagar nuestros pecados, Dios no tiene que hacer eso. ¿Sí ve? Y la razón por eso es hacerles callar. Vea que hay dos maneras de responder a estos insensatos. Conforme a Tito 3 y versículo 10 que dice sobre el herético, después de la primera y segunda amonestación, recházalo porque ellos quieren seguir en sus pecados. Es decir, ese corazón es algo que ellos quieren seguir caminando en eso. Son derechos en su opinión. Ya sabes, después de dos respuestas así directas contra sus creencias, que son insensatos. Que para ellos no hay Dios en la Biblia. Y ya reconoce su situación y dices, ok, voy a orar para usted. Y usted vive ahí para Dios, sigue con su testimonio y deja que Dios trabaja con ellos. Puede ser que en un año Dios deja o da a ti otra oportunidad de hablarles o Él manda a otro cristiano. ¿Quién sabe? Pero eso es como sabes. Pero con los simples, cuando respondes en estas dos maneras, puede ser que ellos dicen, voy a pensar en eso. Yo quiero investigarlo. Yo no sabía eso de cristianismo. Puede ser que quieren seguir en su religión, pero dan cuenta que usted cree algo diferente y lo tienen en su mente. Eso muestra algo diferente en ellos. Entonces, resultado de alguien que es insensato. Proverbios 23. Proverbios 23 y versículo 9 dice. No hables en las orejas del insensato, porque menospreciará la prudencia de tus razones. Y es por eso que digo, después de una o dos veces, deja de hablarles. Y a veces con los cristianos que tienen ese don de responder de una manera académica o filosófica, siguen ahí argumentando contra estas personas que son sabios en su opinión y derechos en su opinión, que quieren predicar fatuidad y todo eso, no reconociendo que los oídos de ellos están cerrados. Ellos no quieren escuchar. Y después de no querer escuchar, puede ser que llega a un punto que Dios decide que no pueden. Tienen oídos incircuncisos y no pueden responder a Dios. Pero eso es algo entre ellos y el Dios de Israel que ellos rechazan. No bota sus palabras y su energía. Si ves, debes limpiar sus pies de ese polvo espiritualmente y hablar con otro. Para que ellos no menosprecien sus razones. Eso es lo que debes hacer uno a uno con ellos. Bueno, si estás en un grupo, eso es el momento de
ponerles en su lugar, porque hay otros que puede ser que están escuchando sus razones. Pero uno a uno no. Eso está bien. Usted vive lo que quiere, en hipocresía, yo voy a seguir acá. ¿Sí, ve? Y ya. Regresando a Salmo 14 y versículo 4, saltamos esa pregunta rara que dio el Señor, o David el salmista, diciendo que ellos están ahí comiendo el pueblo de Dios como si se comiese en pan. Como ellos no reconocen eso cuando están haciendo sus obras de iniquidad. ¿Yeah? Y la pregunta es, ¿eso es literal? ¿Qué está pasando ahí? Eso parece tan raro para David decir. Bueno, históricamente, en parte esto estaba pasando de una manera espiritual y eso sigue hoy en día también. ¿Okay? Te muestro, vamos a Miqueas 3. Miqueas 3, Miqueas es un profeta menor, entonces después de Daniel. Miqueas 3. Y Miqueas es después de Jonás, si eso te ayuda. Miqueas 3 y versículo 1, la Biblia dice, y dije, oír ahora, príncipes de Jacob, los líderes religiosos en Israel. Jehová está hablando a ellos. Y cabezas de la casa de Israel, ¿no pertenecía a vosotros saber el derecho? Que aborrecen lo bueno y aman lo malo, que les roban su cuero y su carne de sobre sus huesos, y que comen la carne de mi pueblo. Otra vez Jehová hablando así, que están comiendo a personas. ¿Eh? Y les desuellan su cuero de sobre ellos, y les quebrantan sus huesos, y los rompen como para echar el caldero, y como carne se olla. Pues ¿están realmente haciendo eso, canibalismo? Bueno, versículo 4. Entonces clamarán a Jehová hablando de ese pueblo, y no les responderá, antes se esconderá de ellos su rostro en aquel tiempo, como ellos hicieron malas obras. ¿Sí, ve? Y la respuesta de Dios es dejarles. Tú quieres destruir a mi pueblo y por eso yo no voy a responder porque el pueblo escogió hacer malas obras siguiendo a ustedes, siguiendo a los insensatos y los hombres apartaron de mí para seguir sus dioses ajenos. Entonces yo no puedo ayudarles. Tomaron decisión. Pero yo sé quién es responsable más que ellos. Quién está enseñando la basura y si sigues leyendo vas a ver que Dios tiene un plan de destrucción para esos príncipes de Israel. Entonces parece que ahí eso es algo espiritual, comiendo a esas personas. Pero mira esta profecía en Deuteronomio. Vamos a Deuteronomio 28. Acuerda que esto es un salmo que tiene que ver con tribulación. ¿Sí ve? El tiempo, la angustia de Jacob. Hablando de ídolos, sabemos que los insensatos en ese tiempo, la angustia de Jacob, van a ser esa imagen de la bestia. ¿Sí ve? La que ves la conexión. Deuteronomio 28. Y este capítulo es famoso porque muestra los castigos que Dios tiene para su pueblo si no siguen sus mandamientos. Deuteronomio 28 y versículo 49 dice, Jehová traerá sobre ti gente de lejos, extranjeros, gentiles, las naciones, y esas naciones tienen ídolos, como Nabucodonosor, que trató de hacer todo el pueblo alabar y adorar a su imagen, y había 3 que no querían hacer eso, y él echaba a ellos en ese fogón, y sabemos que Dios estaba ahí para ayudarles, gloria a Dios. Pero el punto es que vean, cuando los gentes te dominan, ellos quieren poner sus ideas insensatas encima de ti. Y Dios dice que parte de su castigo es que tú vas a ser capturado de naciones. Y históricamente eso pasó en esa cautividad de Israel para 70 años. Viendo Deuteronomio 28 cumplido. David
hablando de eso proféticamente. 53. Y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas, que Jehová tu Dios te dio, y el cerco y en la angustia con que te angustiará tu enemigo. El hombre tierno en ti, el muy dedicado, su ojo será maligno para con su hermano, y para con la mujer de su seno, y para con el resto de sus hijos que le quedaren, para no dar a alguno de ellos de la carne de sus hijos que él comerá, porque no le habrá quedado en el cerco y en la apretura con que tu enemigo te apretará en todas tus ciudades. Y vea que Dios dice que literalmente vas a ver el resultado de todo eso es canibalismo entre el pueblo, pues siendo debajo de insensatos. ¿Sí ve? Y eso pasó en la historia de Israel del Antiguo Testamento, y eso pasará en el tiempo de la angustia de Jacob. Anticristo ahí comiendo sus enemigos. Muchos versículos sobre eso. Esas cosas horribles. Eso es lo que querían, no querían Jehová. Y vea, los que obran iniquidad ni siquiera reconocen. Es porque no invocan a Jehová. ¿Sí ve? Un ejemplo de eso, Lamentaciones 2. Lamentaciones es después de Jeremías. ¿Okay? Lamentaciones 2. Y si quieres saber, esto era Jeremías lamentando por viendo la cautividad de Israel pasando enfrente de sus ojos. ¿Okay? Y Judá específicamente, yo creo. Y en Lamentaciones 2 y versículo 20 la Biblia dice, para que veas que esto fue cumplido. Lo que dice en Deuteronomio 28 pasó. Mira, oh Jehová, y considera a quien has vendimiado así. ¿Comen las mujeres su fruto, los pequeñitos de sus crías? ¿Matase en el santuario del Señor el sacerdote y el profeta? Eso estaba pasando. ¿Verdad? Y eso pasará en el futuro cuando ya la iglesia no está aquí. Okay. Entonces, ¿cómo se aplica ese versículo a nosotros los cristianos hoy en día? Bueno, Romanos 8 y versículo 36 dice, somos estimados como ovejas para el matadero. Es decir, cristianos están ahí listos para predicar el evangelio sabiendo que el enemigo va a atacarles y destruirles, matarles y todo eso. Van a ser comidos espiritualmente de esa manera. El diablo siempre está ahí, como un león bramado, buscando a quien puede devorar espiritualmente. ¿Cuál cristiano puedo destruir? Y si no, yo quiero destruirle físicamente porque él es muy útil para Dios. Eso no pasa hoy en día, Manuel. No sabe lo que está pasando en el Medio Oeste y en Corea del Norte, ¿cierto? Es muy ignorante. Con su perspectiva americana, abre sus ojos. Tienes hermanos en todo el mundo que no tienen lo que usted tiene. Ora por ellos. ¿Sí, Y yo tengo aquí en mis notas Eucaristía, mostrando que hoy en día hay personas que creen que cuando comen un pedazo de pan están comiendo el cuerpo de un hombre judío, cumpliendo ese versículo completamente. La mayoría de las religiones del mundo tienen algo así pasando, con pan. Los que estaban llorando por Tamuz en Jeremías 44 estaban haciendo eso. Catolicismo romano hace eso hoy en día. Es como ellos piensan que están recibiendo a Jesús. ¿Sí ve? Las obras de iniquidad hechas por insensatos, ideas locas que son pecado. Yo voy a comer a este Dios. ¿Sí ve? Yo pongo él en su lugar, voy a comer a él. Y los hijos de los hombres como yo para 24 años, siguiendo esas ideas, ni siquiera dando cuenta. Dañando a mí mismo, ¿sí ve? Declinando
según esas ideas locas y abominables de ellos. Pero gloria a Dios que un cristiano llegó para darme las palabras. Y Dios trabajó conmigo y Él hace lo mismo contigo. Y Él va a seguir haciendo eso. Si no conoces a Él o conoces a Él, porque hay mucho que el cristiano tiene que sacar de su vida también. Salmo 14. Salmo 14 y versículo 5. Estás viendo la corrupción del hombre, ¿no? Salmo 14 y versículo 5. Allí temblaron de espanto, porque Dios está con la nación de los justos. ¿Quiénes están temblando de espanto? Estos insensatos, estos que obran iniquidad. 6. El consejo del pobre avergonzasteis. Entonces ellos tratan de hacer vergüenza al pobre de espíritu. ¿Por qué? Por cuanto Jehová su esperanza, porque ellos predican sobre Jehová. Y ya dijiste que no hay Dios, no hay Jehová específicamente. Y hablan contra eso, pero siguen ahí en espanto, siguen ahí en temor. Porque reconocen muy profundo en su corazón que sí, Dios existe. Y Él está con los justos. Él está con esos pobres que están predicando de la esperanza bienaventurada que es que el gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. ¿Sí va? Okay. Entonces, ¿qué es ese espanto? ¿Qué es ese temor que está pasando con esos insensatos? Bueno, Romanos 3 y versículo 18 dice que no hay temor de Dios en frente de sus ojos. Eso es el problema con esos insensatos, con los hijos del hombre. No temen a Dios, porque si temieron a Dios, eso es el principio de sabiduría. Pero si no temes a Dios, tienes que temer otra cosa, no es como temes nada. Vas a escuchar a algunos diciendo que sí, yo no tengo miedo de nada. Sí, cuando están cerca de morir, vas a verles correr al hospital diciendo, ayúdame, ayúdame, mostrando que temen la muerte. Vamos a Hebreos 2. Hebreos 2. Entonces, si no temes a Dios y Dios es la vida, vas a temer la muerte. Dios quiere darte bendición y maldición. Bendición, vida, por temiendo a mí. Maldición, muerte, por no temiendo a mí. ¿Va a temer algo? ¿Sí, verdad? Jesucristo había hecho parte de nosotros. Había hecho carne y sangre para tomar parte con nosotros y asegurar a nosotros el camino a la vida por su verdad. ¿Sí, ve? Todo eso para salvarnos. ¿Y hacer qué? Hebreos 12 y versículo 15. Y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. Aquí, ¿a quién, perdón? Ese que tiene el poder de la muerte, es decir, el diablo. Versículo 14. Y Jesús había hecho todo esto para librarte de eso. Librarte de ese temor a la muerte porque ya temes a Dios. Y todo es diferente. Pero si no temes a Dios, estás debajo del diablo. Estás debajo de ese hombre de pecado. Estás vendido en ese mercado de pecado que es parte de este mundo impío y debajo de la influencia de Satanás. Y sí, vas a temer la muerte. Estás debajo del poder de eso y puedes seguir ahí pensando que todo eso es mentira, es una bobada, pero cuando llegas cerca de su muerte física ya va a estar preocupado de la muerte. Porque usted sabe que tienes un problema. Sabes que tienes una cuenta con Dios sobre sus pecados y no había resolvido ese asunto con Él. Y el Espíritu Santo lleva esas prédicas que escuchaste por ese predicador ahí en la calle, o esa persona que te habló con un tratado mostrándote la verdad sobre Cristo y usted rechazándolo. El Espíritu Santo tratando con usted y usted sigue rechazándolo. Pero tienes miedo a la muerte. ¿Qué cosa? Si confiaste en Cristo no vas a tener temor. Él lo garantiza. Él te da vida y vida con gran abundancia, ¿no lo ves? Gloria a Dios. Podía ver. Y tomé la decisión.
Debes hacer lo mismo. Lo que me da mucha tristeza es que hay personas que vivieron mucho más tiempo en este mundo. Y hablo con ellos y ellos siguen ahí no tratando de pensar en su muerte. Tienen 70, 80 años. ¿Cómo así que no vas a pensar en eso? Es triste cuando un hombre de 34 años está hablando con ellos y él dio cuenta sobre su muerte, sobre su fragilidad y buscaba a Dios y ellos no. ¿Qué pasa ahí? Eso es increíble, ¿no? Y bueno, hay un ejemplo de esto en la Biblia, en Jeremías 20, puedes leerlo en esos versículos. Vas a ver un príncipe, creo que se llama Fasur o algo así, o un profeta, algo así, un sacerdote. Y Jeremías el profeta llegó para darle las palabras de Jehová y él los rechazó y ponía a Jeremías en una prisión. Sácalo de mi vista, no quiero escuchar este pobre en espíritu con sus consejos diciendo que debo tener esperanza en Jehová. No, yo voy a seguir mis bobadas, las mentiras que salió de mi boca, ese pecado y cosa abominable que vamos a tener paz y vamos a ganar en guerra contra Babilonia. Ya sabemos que no pasó, ¿cierto? Y si lees ahí vas a ver que Dios mostró que Él va a dar espanto, temor a Fasur y a toda su familia y todos que siguieron lo que Él había dicho, incluyendo el rey Sedecías y todo eso. ¿Temor de qué? La muerte. Y todo pasó exactamente como Jehová había dicho a Él. ¿Sabes que Jehová dice a todos, vas a morir? Y si no crees que Jesús, Él es el yo soy, vas a morir en sus pecados y no tienes esperanza después de ese momento. Escucha a este pobre en espíritu que reconoció esa verdad para recibir la gracia de Dios, que puede hacerme rica por medio de las riquezas, por la gracia de Jesucristo. No por mí, soy nada. Salmo 14. Salmo 14 y versículo 7 dice: quien diese de Sion la salud de Israel, tornando Jehová la cautividad de su pueblo. Me da alegría que Jehová va a actuar. Con toda esa negatividad, Jehová va a actuar para ayudar a sus pobres, para ayudar a sus justos, a su pueblo y sacarles de esa cautividad causada por los insensatos que enseñan sus cosas abominables. 7. Gozarse a Jacob y alegrarse a Israel. Y sabes que Dios salvó a Israel que estaba en la cautividad históricamente. Y después de sus 70 años, esa nación de Media y Persia dejaron que ellos podían hacer su templo y edificar su ciudad y todo eso. Puedes ver eso en la historia, especialmente en Nehemías, Esdras y Esther. Todo eso fue después de la cautividad de Israel. ¿Y sabes qué? Después del tiempo de la angustia de Jacob, Jehová, que es Jesús va a regresar y salvarles y sacarles de su cautividad. Y todos ellos en Israel van a alegrar de él, gloria a Dios. Y él va a dejar que ellos reedifican la nación completamente. Pero para nosotros hoy en día, vamos a 2 de Timoteo. 2 de Timoteo. Porque sabes que cristiano debes tener la misma confianza de que Jehová va a rescatarte, que Él va a sacarte de esta cautividad, de la presión de este mundo impío y tratando de vivir aquí para que Él te libera o te libra de la presencia de pecado por fin. 2 de Timoteo 1 y versículo 8, vamos a ver lo que el apóstol Pablo dice aquí. ¿Qué confianza tenía él? Él se alegró en su Salvador. ¿Por qué? 2 de Timoteo 1 y versículo 10. Perdón. 2 de Timoteo 1 y versículo 8. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor. Acuerda, los que obran iniquidad quieren avergonzar a cristianos, pero usted no debe avergonzar porque tienes esa confianza en Dios. Siguiendo. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí que soy su prisionero.
antes se partícipe de los trabajos del Evangelio según la virtud de Dios, el cual nos ha salvado y nos ha llamado con santa vocación, no según nuestras obras, mas según su propio propósito y gracia, la cual nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos, mas ahora es manifestada por la manifestación de nuestro Salvador Jesucristo, el cual verdaderamente acabó con la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Y cuando estás en un momento pobre, cristiano pobre en espíritu, piensa en el Evangelio de Cristo, reconoce que Él te salvó de su pecado y la muerte. Acuerda que eres libre de ese temor, que puedes vivir según la ley del Espíritu en lugar de esa ley del pecado y la muerte. Dios ya te liberó de eso. Puedes despojarse del viejo hombre, vivir en su nuevo hombre, recibir ese fruto del Espíritu que es amor, gozo y paz. ¿Sí ve? Por eso no vas a avergonzar en su Dios, porque tienes esperanza en Él. Tanto como Israel en la cautividad, ¿sí ve? Y reconoces que Jesús ya mostró la verdad de la inmortalidad. Él resucitó de entre los muertos. Él está sentado a la diestra de la majestad en este momento, en un cuerpo glorioso, y eso es la promesa que usted tiene. Claro que debes gozar en Él. Claro que debes ser alegre en Él, si estás pensando en Él. Versículo 12. Por cuya causa asimismo padezco estas cosas. Vea, Pablo reconoció eso. Y por eso vivió, sabiendo que sí, voy a ser entregado al matadero, no me importa, voy a vivir para Dios. Mas no me avergüenzo, porque yo sé, no es algo que espero como si fuera que no tiene confianza, no, Él sabe. Usted sabe que eres salvo, sabes que tienes vida eterna, estás ahí pensando que no lo tiene. O yo puedo perder mi salvación, qué bobada, ¿qué significa vida eterna? Escucha la palabra de Dios. Deja de escuchar ese predicador que habló de esa basura para controlar su vida y darte ese temor de hombre, ese lazo que fue enseñado de hechos por insensatos, dando sus ideas abominables. Escucha las palabras sanas del Señor Jesucristo aquí en la Biblia. Recibe la aseguranza de la salvación. Yo sé a quién he creído. Y estoy cierto que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Vea que Pablo no está confiando en lo que él hace para nada. Él sabe que Jesús va a guardar su depósito, que Jesús hizo todo, que es por él que tiene la salvación y la vida eterna. Y por eso confía en él. ¿Eres así? Porque ese salmo termina mostrando claramente, hermanos, que sí hay tanta corrupción con los hombres, pero la gracia de Dios sobrepuja todo ese pecado y corrupción. ¿Estás dispuesto a mostrar eso al mundo? Vamos ahora. Padre celestial, damos gracias, Señor, por mostrarnos a nosotros la corrupción del hombre. Ayuda a nosotros a reconocer que David está hablando mucha verdad aquí, pero también mostró su gracia y mostró que usted puede alcanzar a esos hijos del hombre para que no sigan las mentiras de los insensatos, si los pobres y los justos están dispuestos de hablar sobre la esperanza que tienen en ti. Entonces ayuda a nosotros a mostrar nuestra esperanza que es el Señor Jesucristo por medio de su Evangelio para que otros puedan recibirle y tener vida en lugar de seguir caminando en la muerte espiritual. Y damos gracias por todo, Señor, especialmente esa salvación que fue hecha por el Señor Jesucristo, en cuál nombre oramos. Amén. Bueno, hermanos.